Buenas tardes, mi nombre es Juan Siri, soy anestesiólogo del Hospital Privado Universitario de Córdoba y me toca dar la lectura recomendada mensual correspondiente a este mes. El artículo que vamos a analizar en esta oportunidad es un artículo que salió en la revista Acta Anestesiológica Escandinávica en este mes corriente. Cabe recordar que esta revista tiene un factor de impacto de 2.438, es decir, está en el ranking de número 14 de las revistas anestesiológicas más leídas. Para traducirlo un poco, el artículo que vamos a revisar se llama Maniobra de reclutamiento pulmonar individualizada, guiada por oximetría de pulso en pacientes anestesiados sometidos a la laparoscopía. Es un estudio de viabilidad. Cabe destacar que dentro de los autores de este artículo hay importantes médicos que están muy comprometidos con el tema de la ventilación mecánica, como el doctor Carlos Ferrando, el doctor Gerardo Tussmann, Suárez Sidman y el doctor Belda, todos ellos comprometidos sobre todo con el tema de la ventilación protectiva. Un comentario editorial que resume un poco lo que vamos a ver en este paper, muestra que la oximetría de pulso puede usarse para guiar al médico en la identificación de pacientes que pueden beneficiarse de una maniobra de reclutamiento pulmonar. Bueno, a manera de introducción, sabemos que la anestesia general y la ventilación mecánica promueven el cierre de la vía aérea y atelectasia, lo cual afecta negativamente la función pulmonar y va a promover a la respuesta inflamatoria. Como podemos ver a la derecha de la pantalla, hay dos imágenes. En la parte superior es un esquema de un acino alveolar normal y en la parte inferior un esquema de un acino alveolar inflamado, atelectásico, con derrame, con aumento de la liberación de factores inflamatorios con sustancias flogóticas. Todo esto es respuesta generalmente se ve en la ventilación mecánica que la realizamos a diario nosotros en el quirófano. El Open Lung Approach, o la sigla OLA en inglés, sería como el abordaje de pulmón abierto, restaura el volumen funcional y minimiza las consecuencias. ¿Qué es esto? Son una serie de medidas destinadas a tratar de restaurar el volumen pulmonar, como bien lo dije, teniendo en cuenta una serie de pasos que lo vamos a ir describiendo a lo largo de esta revisión. Esto generalmente se puede resumir en 4 pasos. Un aumento gradual controlado de la presión inspiratoria hasta la llamada presión de apertura total, o la que sería la primera maniobra de reclutamiento. La titulación del PIP hasta la presión de cierre o colapso. La segunda maniobra de reclutamiento, el Open Lung PIP, es decir, el PIP que va a quedar por encima de la presión de cierre detectada. Estas maniobras se pueden individualizarse de diferentes maneras. ¿Cuál es la hipótesis del trabajo? La saturación de oxígeno, cuando se utiliza una FiO2 o una fracción inspirada de oxígeno baja, puede individualizar por completo la implementación de una OLA o Open Lung Approach debido a un simple diagnóstico de shunt, inducido por un colapso pulmonar y la identificación de las presiones de apertura y cierre pulmonar en el paciente. ¿Cuál es el objetivo? Confirmar esta hipótesis en pacientes sanos, anestesiados, sometidos a cirugía laparoscópica. Materiales y métodos. El trabajo se desarrolló en los meses de septiembre del año 2016 a enero del 2017 en el Departamento de Anestesiología y Cuidados Intensivos Postquirúrgicos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en España. Los pacientes que se incluyeron fueron pacientes ASA 1, 2 y 3, que fueron sometidos a cirugía laparoscópica abdominal electiva con un tiempo quirúrgico esperado menor de 2 horas. Los criterios de exclusión va a ser un paciente menor de 18 años, una saturación preoperatoria menor al 97%, mientras respiraba aire ambiente en posición supina. Esto se denomina
Air Test o prueba del aire. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Un criterio a tener en cuenta que el índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilos metro cuadrado era descartado. Es decir, pacientes con algún grado de obesidad no se lo incluía en el protocolo. Y enfermedad cardíaca o respiratoria conocida previa. Dentro de los procedimientos generales pusieron como monitoreo de rutina la temperatura nasofaringea, un electrocardiograma continuo, oximetría de pulso y presión arterial invasiva. La presión arterial invasiva se vio porque se sacaron muestras serias de gases. Luego de 5 minutos de respirar oxígeno al 100% se indujo al paciente con 5 microgramos kilo de fentanilo, 1.5 miligramos kilo de propofol y 0.6 miligramos de rocuronio. El mantenimiento fue con sevoflurano y remifentanilo y la hidratación se mantuvo constante con cristaloides a 3 mililitros kilo hora. La ventilación mecánica se hizo a través de una estación de anestesia Macket Flow E y el modo fue un volumen control con un volumen corriente de 8 mililitros kilo, una relación IE 1-2, una pausa inspiratoria del 10%, PIP de 5 centímetros de agua, una fracción inspirada de oxígeno de 0.5 y la frecuencia respiratoria se mantuvo para tener un rango de PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Si hablamos de monitoreo específico, se utilizó un oxímetro de pulso máximo radical 7, que lo que tiene de importancia es que tiene una resolución de tiempo de aproximadamente 20 segundos. Es decir, que el tiempo transcurrido para detectar cambios en la saturación de oxígeno debe pasar por al menos 22 segundos. La mecánica pulmonar y la capnografía volumétrica se midió a través de un monitor FluxMed, el cual cuenta con un neumotacógrafo. Para medir presión esofágica a través de un catéter esofágico hay que recordar que la presión esofágica, como el esófago es un órgano intramediastinal en extrema relación con la pleura, a través de poner un catéter esofágico como si fuera poner una sonda nasogástrica, podemos medir la presión esofágica que se puede corresponder con la presión pleural. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Y por supuesto el CO2 expirado en un capnógrafo mainstream. Los parámetros respiratorios que midieron fueron el volumen corriente expiratorio, la presión máxima de las vías respiratorias, la presión transpulmonar al final de la inspiración y al final de la expiración, la complacencia dinámica pulmonar, la driving pressure o presión de empuje transpulmonar y el PIP. Como ya lo había dicho antes, muestras de gases en sangre arterial al inicio y en condición de pulmón abierto, o sea, es decir, luego de reclutarlo. ¿Cómo comienza el protocolo? Luego de dormido el paciente, se lo estabiliza hemodinámicamente, es decir, que tenga una presión arterial media más o menos correspondiente al 10% de los niveles previos. Se lo posiciona, se realiza el neumoperitoneo con un rango de presión entre 16 y 20 centímetros de agua y se realiza la prueba de saturación FiO2. Esta prueba de saturación FiO2 la voy a desarrollar un poquito más adelante, pero básicamente lo que es una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, un 10% por minuto, partiendo desde el 100% hasta llegar al 0.21 o el 21%, o nos detenemos cuando la FiO2 más baja, cuando la saturación alcanza el 92%. La mínima FiO2 alcanzada se mantuvo hasta el final del protocolo. Se tomaron como valores de referencia para definir un pulmón abierto la presión transpulmonar del final de expiración mayor o igual a 0 centímetros de agua, es decir, positiva, y una PAFI mayor a 400 milímetros de mercurio. Con respecto a la prueba de saturación FiO2, acá vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sería esta prueba diagnóstica que fue descrita por Gerd Jones en el año 2000. Si nosotros tomamos
como referencia la saturación de oxígeno y la FiO2 que le estamos dando al paciente y lo ponemos en un eje de abscisas ordenadas, vamos a ver en el gráfico que tenemos diferentes puntos de corte de acuerdo a la FiO2 y saturación que tengamos. Van a notar que hay unos numeritos con unas curvas que dicen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Esos serían los niveles de shunt que tendría el paciente. Entonces yo pongo un ejemplo. Si yo hacemos una línea imaginaria que va, por ejemplo, desde 0.8 de FiO2 y yo estoy pensando que con 0.8 saturo 95%, voy a tener un shunt de aproximadamente 30%. Ahora, como pongo en la imagen dos flechas rojas, una marcando el 97% de saturación y otra marcando el 0.20 de FiO2, van a ver que la intersección que tenemos es un shunt aproximadamente del 10% o menos. Este valor umbral de saturación de mayor o igual al 97% corresponde a un shunt estimado menos del 10% en el diagrama SAFI. Y esto definieron los autores como condición de pulmón abierto mientras se respiraba aire, o FiO2 de 0.21. ¿Cómo fueron los tiempos del protocolo? Acá vemos un esquema donde vamos a ver la presión y el tiempo. Lo primero que se realizó fue la maniobra de reclutamiento pulmonar de manera gradual. Para eso se tiene que colocar el seteo ventilatorio en modo controlado por presión, manteniendo una driving pressure de 20 centímetros de agua, una delta P de 20 centímetros de agua, y empezamos con un PIP de 5 centímetros de agua. La relación IE debe estar 1:1 o un tiempo inspiratorio aproximado de 2.5 segundos y frecuencia respiratoria 15 respiraciones por minuto, siempre asegurándonos que el flujo expiratorio llegue a 0. Luego se va a ir aumentando la PIP de 5 centímetros hasta llegar a 10. Y luego van a ser pasos de a 2 centímetros de agua. Por lo menos cada paso tiene que durar 1 minuto. Esto lo vamos a hacer hasta alcanzar la condición de pulmón abierto, definida como una saturación de mayor o igual al 97%, como lo muestra el gráfico. Ahora vamos a tener una delta P de 20, en el gráfico muestra una presión pico de 50 y un PIP de 25. El segundo paso es la titulación del PIP. Una vez que llegamos a la presión de apertura y tenemos el saturómetro a 97%, lo que hacemos es ponemos en modo volumen control con la misma configuración de referencia y no modificamos el nivel de PIP que había quedado en la fase de maniobra de reclutamiento. Se va a ir reduciendo el PIP de a 2 centímetros de agua durante 2 minutos y el criterio de cierre, o cuando creemos que empieza el colapso, es cuando disminuye la saturación de menor al 97%. Y vamos a definir como la Open Lung PIP o el PIP de pulmón abierto a 2 centímetros de agua por encima del nivel de cierre. Lo van a ver en el gráfico que dice Open Lung PIP y 2 centímetros por debajo está el Closing PIP donde la saturación disminuye al 97%. El tercer paso es hacer una segunda maniobra de reclutamiento. Es similar a la primera, otra vez en presión, con la delta, pero lo que vamos a utilizar es el PIP de cierre. Si el PIP de cierre fue de 12, empezamos con 12. Si el PIP de cierre fue de 10, empezamos con 10 y así sucesivamente. Esto se hace para tratar de reclutar los alvéolos que se colapsaron durante la titulación de PIP. Y por último, volvemos a la ventilación en volumen control usando los valores iniciales en combinación con el PIP que quedamos determinado, que es el Open Lung PIP. Si era 12, 12, si era 10, 10. A tener en cuenta, si hay inestabilidad hemodinámica, es decir, una disminución de mayor del 50% de la TAM, la maniobra se interrumpía y se daba algún vasopresor, ya sea efedrina o fenilefrina. ¿Cómo se recolectaron los datos? Vemos en el gráfico de la izquierda, arriba la FiO2
un gráfico marcado que yo me remarqué en colores con los tiempos y abajo el esquema que acabamos de ver. En el tiempo cero es la ventilación basal. Ya tenemos el paciente en posición quirúrgica y con el neumoperitoneo instalado. En el tiempo 1 hacemos la prueba de saturación FiO2 con ventilación basal. Y solo los pacientes que tenían saturación menos de 97% continuaron el protocolo. El tiempo 2 se realiza la maniobra de reclutamiento pulmonar gradual, luego la titulación de PIP, luego la segunda maniobra, luego la ventilación con el pulmón abierto. Hay que tener en cuenta que los datos medidos se obtuvieron 10 minutos después de los ajustes ventilatorios finales. En el análisis estadístico hay que tener en cuenta que este fue un estudio de factibilidad descriptivo y no había datos previos en la literatura. Entonces se decidió arbitrariamente un número de N pacientes de 30. El papel de la saturación de oxígeno para detectar la condición de pulmón abierto se evaluó mediante el análisis de ROC, ya sea de la curva como del área bajo la curva. Los parámetros se presentaron como media y desvío estándar y se considera una P de 0.05 como significativa. Acá muestro lo que sería la tabla con las características demográficas de los pacientes y vamos a empezar a desglosar un poco los resultados. Fueron 30 pacientes programados para cirugía abdominal laparoscópica. Durante el proceso de la curva de saturación FiO2, 6 de esos 30, es decir, un 20%, no mostraron disminución de la saturación. De estos 6, cabe destacar que tenían un índice de masa corporal más bajo, sin tener diferencias en la edad, la altura, el peso predicho o la posición quirúrgica. Entonces yo marqué con una flechita roja el grupo de pacientes con una saturación mayor a 97% respirando aire y la única diferencia es que tenían un peso menor. En 4 de esos 24 pacientes que tenían saturación menor a 97, no se realizó la segunda maniobra de reclutamiento y se incluyó en el análisis de los datos obtenidos durante el primer ensayo de maniobra de reclutamiento y PIP. En un solo paciente la saturación no cayó del 97% en la fase de titulación y la fase de titulación tomaba como mínimo nivel de PIP 2 centímetros de agua. En un paciente la señal de la pulsioximetría se perdió y otros 2 la cirugía laparoscópica se convirtió. En esta tabla donde vemos las variables estudiadas vamos a ir marcando algunas cosas que son interesantes. En la comparación de los pacientes que tenían saturación menos de 97 y más de 97, pero en nivel basal, la diferencia más importante se notó que los pacientes que tenían menos de 97% ya tenían una PAFI más baja. Y a su vez, tenían una presión transpulmonar negativa. Ya vamos a repasar un poco el concepto de la presión transpulmonar para entender esto. Lo que hay que saber es que los pacientes que tenían una saturación basal mayor a 97 tenían una PAFI mayor y una presión transpulmonar de final de expiración mayor, es decir, positiva. Si vemos la P, va a haber una P significativa entre la presión transpulmonar de ambos grupos de pacientes y de la driving pressure transpulmonar. A su vez, la complacencia dinámica había una diferencia, ya que era mayor en los pacientes que tenían saturación mayor al 97%. Si comparamos el grupo de pacientes que tenían saturación menor al 97% versus los que se les realizó la maniobra de reclutamiento, vemos que todas las variables van a ser significativas. Tanto la saturación, la PAFI, la presión transpulmonar, la driving pressure, la complacencia dinámica y el espacio muerto de Bohr. Eso significa que la maniobra de reclutamiento mejoraba todas estas variables, tanto ventilatorias
como respiratorias y de análisis de gases. Cuando tenemos en cuenta los pacientes que saturaban mayor o igual al 97% y los pacientes reclutados, tenemos una P significativa en la complacencia dinámica. Si comparamos el PIB cuando empezamos a titular y se empieza a cerrar, y es el PIB de cierre y el PIB de apertura, vamos a ver que la presión transpulmonar se hace negativa durante la titulación de PIB y el PIB de cierre, y se hace positiva cuando logramos encontrar el PIB de apertura. Y por último, la P es significativa en esa comparación. Vamos a ver un gráfico de la media de presiones que desarrollaron los pacientes durante la maniobra de reclutamiento. Si vemos en la primera curva, sería la primera maniobra de reclutamiento, y la segunda curva es la segunda maniobra de reclutamiento. La primera maniobra de reclutamiento tuvo una media de apertura de 40 centímetros de agua. Y la segunda maniobra de apertura tuvo una media de 33 centímetros de agua. Hay una diferencia de aproximadamente 18% menos. A su vez, la frecuencia de distribución del PIB de cierre, es decir, dónde comienza a cerrarse, bajo qué presión comienza a cerrarse, la media es a los 11 centímetros de agua. Decíamos que había una diferencia. Esta diferencia está marcada principalmente porque la segunda maniobra de reclutamiento se realiza a partir de una condición pulmonar más homogénea. Ya realizamos la primera, abrimos el pulmón, se homogeneizó la ventilación, titulamos, se colapsa parcialmente y volvemos a hacer la segunda maniobra con un pulmón un poco más homogéneo. La otra razón es que la primera maniobra libera surfactante. Recordemos que la sobreextensión alveolar libera surfactante. Eso disminuye la tensión superficial y facilita el reclutamiento alveolar. ¿Cuál fue el principal hallazgo de este estudio? Es que la monitorización continua de la saturación puede individualizar el abordaje de pulmón abierto en pacientes sometidos a la laparoscopía. A su vez, puede discriminar a aquellos pacientes que se beneficiarían de la maniobra de reclutamiento y produce una detección precisa tanto de las presiones de apertura como del cierre del pulmón. Tengamos en cuenta que cuando hay una FiO2 baja, va a desenmascarar los déficits de oxigenaciones subyacentes. Esto generalmente se produce por un shunt debido a atelectasias que produciría la saturación baja. Y tengamos en cuenta que la mayor parte durante la anestesia de este shunt se debe a atelectasia y cierre de la vía aérea. Para entender un poco esto de cómo actúa la saturación de oxígeno, hay que hacer un repaso fisiológico de lo que es la ley de Fick. La ley de Fick, o la ley de difusión de gases, dice que el flujo de un gas depende del área de la difusión de ese gas, y la diferencia de presión a cada lado de la membrana es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Como vemos en el gráfico del lado izquierdo, un diagrama donde nos va a mostrar muy figurativamente cómo es esta ley de Fick. Del lado derecho vemos un eje de abscisa ordenado donde vamos a ver la generación de las vías aéreas, y vamos a tener en cuenta que a partir de la generación 16 comienza a aumentar lo que se llama área de corte transversal, y tenemos que tener en cuenta que hay a partir aproximadamente de 200 a 600 millones de alvéolos. Eso corresponde a una superficie como si fuera una cancha de tenis para que se produzca el intercambio gaseoso. Si yo tengo en cuenta dentro de la ley de Fick que el coeficiente de difusión de gases es constante, la presión es constante y a su vez el espesor de la membrana no tiene ninguna alteración, ya que no son pacientes con fibrosis quística, ninguna alteración en la membrana alveolo-capilar, prácticamente la difusión del gas va a depender del área. Entonces, ahí podemos tener en cuenta que la saturación es un marcador de la alteración del intercambio gaseoso si son constantes estas tres cosas que nombré.
y va a poder discriminar con alta precisión cuáles son los pacientes con un shunt inducido por colapso pulmonar, los que tienen saturación menor a 97, de aquellos que no lo tienen. Entonces me puede permitir seleccionar a aquellos pacientes que podrían beneficiarse. Si yo veo esta imagen, la imagen correspondiente al lado izquierdo, vamos a tener un pulmón sano, donde esa área de difusión de gas va a ser completamente diferente a la que está a la derecha de la pantalla, que es un pulmón injuriado con una disminución de la superficie de intercambio gaseoso. La validación de la saturación con la presión transpulmonar se hizo a través de la curva ROC y el área bajo la curva, que me dio un área bajo la curva de 0.89. Y para la PAFI me dio en el estudio un área bajo la curva de 0.88 para determinar la apertura pulmonar. Las diferencias iniciales encontradas en la mecánica y la eficiencia pulmonar y en el intercambio gaseoso entre los pacientes con saturación menor a 97 respirando aire sugieren que hay condiciones pulmonares diferentes. Es decir, que hay algo que lo está colapsando. Se individualizó la maniobra de reclutamiento favoreciendo el reclutamiento completo, minimizando la sobredistensión, ya que una vez llegado al punto de corte de 97% no se siguió reclutando, evitando la sobredistensión, y demostrando que la saturación me permite ver la mejora del intercambio gaseoso por la ley de Fick que acabamos de explicar. Si vemos el gráfico de la derecha, vamos a ver la presión transpulmonar de final de la expiración a la izquierda y después los distintos tiempos abajo. Vamos a ver que yo agregué ahí más de 97, menos de 97 y vamos a marcar que lo de arriba, de 0 para arriba es positivo, de 0 para abajo marcando lo negativo. Vemos que en el grupo que saturaba en la parte basal menos de 97 tenía una presión transpulmonar negativa. Y cuando se empezó a titular el PIP de cierre, también la presión transpulmonar vuelve a ser negativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando la saturación es menos de 97, se vuelve negativa, mientras que 2 centímetros por arriba del PIP del pulmón abierto, la presión vuelve a ser positiva. Lo marqué acá con 2 circulitos rojos a las presiones negativas y el circulito verde en el Open Lung PIP es 2 centímetros por arriba, que es lo que se coloca normalmente de la Open Lung PIP. Bueno, venimos hablando de lo que es la presión transpulmonar y sería importante entender o repasar lo que es el concepto fisiológico de la presión transpulmonar. Por fórmula, la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural. Si vemos el gráfico de la izquierda, vamos a ver que la presión de la vía aérea, vamos a tener una presión alveolar, en este caso positiva, de 10 centímetros de agua y una presión pleural de 5 centímetros de agua. Si sacamos el gradiente transpulmonar o la presión transpulmonar, presión alveolar menos presión pleural, es decir, 10 menos 5, la presión transpulmonar va a ser positiva. Es la presión que mantiene abiertos los alvéolos. En un ejemplo a la derecha, en la figura A, vamos a ver un paciente que está respirando espontáneamente al final de la inspiración y tenemos una presión transpulmonar donde vamos a ver la presión alveolar es de 0 centímetros de agua, donde ya se equilibró con la atmósfera, y una presión pleural negativa en este caso de menos 8 centímetros de agua. Entonces, si hacemos la fórmula, la presión alveolar es 0 menos la presión pleural menos 8, 0 menos 8 es más 8. Tenemos una presión transpulmonar de 8 y eso es lo que nos permite mantener el alvéolo abierto. Ahora, en la figura B vamos a ver un paciente anestesiado, paralizado y bajo ventilación mecánica al final de la inspiración. Acá la fisiología cambia y la presión es con presión positiva. Entonces vamos a tener una presión alveolar de 9 centímetros de agua y una presión pleural de 1 centímetro. Entonces la presión transpulmonar es de 9 menos 1, es una presión más 8. Esto nos sirve para entender por qué durante la presión transpulmonar de final de expiración de los pacientes que saturaban menos de 97 era negativa, es decir, tendían al colapso,
y cuando se reclutaba el paciente, se titulaba el PIP, volvía a ser negativa, se colapsaba y cuando se lograba subir 2 centímetros de agua por arriba de lo que es el PIP de cierre, se volvía a ser positiva. Las limitaciones del estudio son: no hay evidencia en imágenes pulmonares o en estudios de mediciones de shunt. Pero la prueba del aire o el test air ya estuvo validada con tomografía computerizada en un estudio previo en pacientes postoperatorios despiertos. La condición de pulmón abierto se confirmó mediante parámetros fisiológicos indirectos pero bien establecidos, como es la PAFI y la presión transpulmonar. Este estudio se realizó en pacientes con saturación preoperatoria mayor al 97% en aire ambiente, ya que no es posible diferenciar si la saturación intraoperatoria indica shunt inducido por colapso pulmonar o enfermedad pulmonar previa. Hay que tener en cuenta que las lecturas erróneas del oxímetro, por baja perfusión, anemia, artefactos, movimiento y hipotermia, sobreestiman el shunt, así como los mecanismos compensatorios como la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Es importante saber que los oxímetros de pulso tienen una resolución temporal de las lecturas de saturación. Es un factor limitante importante para una evaluación dinámica de los cambios que se producen. Como conclusiones, la saturación de oxígeno es una medida no invasiva, universalmente disponible. Se puede utilizar para guiar una Open Lung Approach totalmente individualizada. Discrimina a pacientes que pueden beneficiarse de la maniobra de reclutamiento e implementar la estrategia e identificar con precisión 2 informaciones críticas: las presiones de apertura y la de cierre pulmonar. Los autores concluyen que se deberían realizar otros estudios para investigar los beneficios a largo plazo, reclutando solo a aquellos pacientes con un pulmón reclutable. Mis conclusiones: de manera simple, no invasiva y con recursos básicos que contamos en cualquier quirófano, se puede determinar si el paciente requiere una maniobra ventilatoria para mejorar su performance pulmonar, optimizar su oxigenación y evitar las tan temidas complicaciones pulmonares perioperatorias. También coincido con los autores que se debería estudiar en distintas poblaciones de pacientes.